Hola, muy buenas tardes. Una semanita más, amigos y amigas de CazetaUne. Os traemos en esta ocasión un tema, bueno, después de estos temas que hemos estado teniendo estos días, un poquito, por lo menos en las charlas que me han ido tocando sobre los tipos de firma digital. Después hicimos otra sobre cómo utilizar en concreto de los diferentes tipos de firma digital que tenemos. Hicimos la de cómo emplear el uso de la BACU, que ya sabéis que es la firma digital de aquí, de País Vasco. En esta ocasión nos traemos un poquito, pues, un tema diferente, ¿vale? Para cambiar un poquito también de tercio, que no vamos a estar siempre con las cosas así, pues vamos a decir, serias. Tenemos un tema, pues bueno, bastante diferente. Un tema que nos suena a veces un poquito, pues, no sé, como a ciencia ficción o como algo así como muy tecnológico, muy lejano, sería el tema de la RA, realidad aumentada. Pero antes de seguir, me gustaría ya de entrada anunciaros las charlas que vamos a tener la semana que viene, ¿vale? Los días 8 en euskera y el día 10 en castellano. También un poquito relacionadas con el ocio, ¿vale? En este caso sería cómo comprar entradas de ocio, cines, espectáculos, etcétera, ¿vale? Desde nuestros dispositivos móviles, que está bastante interesante. Sobre todo porque siempre es algo que se dice, como dices, pues sí, si se compra muy fácil por internet o desde el móvil yo hago y tal, pero luego vas tú y dices, joder, ¿cómo va a estar haciendo y tal? Bueno, pues os intentaremos un poquito aclarar algunas cosas, ya sabéis, siempre de forma muy general en las charlas. Para cualquier cosa más en concreto, acercaros por favor a los centros. Y bueno, pues ya un poquito vamos a ir centrándonos en el tema que nos ocupa esta tarde. Ya sabéis, a lo largo de estos 20 minutillos que tenemos, 20 minutillos, 25 minutos, vamos a daros también siempre de forma general, a nivel divulgativo, algunos datos un poquito sobre esto que os he comentado antes de RA. ¿Qué es esto de RA? Pues bueno, RA es realidad aumentada. Y yo creo que todos los que estáis ahora mismo conectados, viendo la charlita, se os estará viniendo a la cabeza otro término muy parecido, en realidad muy conocido, aunque todavía un gran desconocido, que sería el término de realidad virtual. Para todas las personas que desde chiquitines nos ha interesado un poquito esto de las nuevas tecnologías o de, yo qué sé, la ciencia ficción, vamos a decir, lo de realidad virtual siempre ha sido pues como el más, ¿no? O sea, siempre era una cosa como decir, ¡buah! Yo me acuerdo cuando era chiquitín y tenía mis primeros juegos de ordenador, esto ya estaba, ¿no?, en boca de todo el mundo, ¿no? Bueno, siempre se decía, y cuando hagan juegos de realidad virtual esto va a ser una locura porque nos vamos a pasar como enanos, ¿no? Pues bueno, eso es una realidad que ya está aquí, pero yo para esto siempre soy un poco, no me gusta decir pesimista, pero sí realista. Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, que ahora vamos a ver lo que es, ¿vale? Lo vamos a ver además de una forma que se entiende súper bien, es un concepto muy sencillo, pero tanto la realidad aumentada como la realidad virtual son dos conceptos, dos realidades, mejor dicho, son dos realidades que ya están aquí, pero que todavía están en fase de implementación, sobre todo cuando nos referimos a, como digo yo, a nosotros, las personas normales. O sea, estos son tecnologías que en realidad no son nuevas, ha costado mucho hacer que sean asequibles para los usuarios de a pie y todavía es algo que está en ciernes. Esto no quiere decir que no sea algo que ya esté consolidado, está más que consolidado. En el tema de la realidad virtual, si alguien que me oye es gamer o le gusta el mundo de los videojuegos o está especializado en algún tipo de software para X cosa, sabrá más que de sobra que en la actualidad ya están a nuestra disposición auténticas maravillas, auténticos programazos de realidad virtual. Incluso juegos enteros que se pueden jugar con las gafas. Hemos tenido alguna charla en CazetaUne sobre este tema, muy interesante, por cierto. Y el problema que hay es que todavía se está un poquito haciendo y se está normalizando. Es un software todavía que normalmente es bastante caro. Aún no es, pienso yo, todo lo sencillo que debería ser de usar. Y bueno, pues va poquito a poco, pero ya se está abriendo un mercado muy interesante en torno a la realidad virtual. Ojo, digo un mercado
pero no me estoy refiriendo solamente al mundo del ocio, ¿eh? O sea, la realidad virtual, al igual que la realidad aumentada, son dos tecnologías que tienen unas aplicaciones técnico-científicas muy concretas y que a día de hoy se están usando en aspectos o para cosas muy importantes como pues, pueden ser incluso realizar prácticas médicas, pues lo que se hacía antes, ¿no? Pues con cadáveres, por ejemplo, no por ser truculento, pero bueno, pues así es. O incluso para hacer simulaciones pues de posibles problemas que puedan surgir, catástrofes naturales, etcétera, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual, que están siendo herramientas muy útiles y muy completas para poder ayudarnos a solucionar pues, ciertos problemas sin poner en riesgo, en este caso, pues, la vida de personas, ¿no? O para salvar la vida de personas. Por lo tanto, si bien lo que os he comentado es así, es cierto que todavía esto no es algo que es frecuente, todavía no se habla de, oye, ¿qué te parece este programa de realidad virtual? Oye, tengo un programa de realidad aumentada que es la leche. Está en ello, están haciendo ahora un poco en el mercado. Bien, para no extenderme demasiado, porque, bueno, ya sabéis que las charlas son muy cortitas, vamos a decir ya muy a las claras, antes de ponernos un poquito con la introducción esta, qué es una cosa y qué es otra. Es decir, ¿por qué hay dos términos diferentes? Porque como a veces las cosas nos suenan así un poco como dice, va, pues será algo parecido a la realidad virtual. Pues señores, no. La realidad aumentada, hombre, yo no me atrevería a decir que es la antípoda de la realidad virtual, ¿vale? O sea, pero podríamos decir así, grosso modo, hablando un poco pues, de cualquier manera, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿vale? Vamos a aclarar conceptos. Mientras que la realidad virtual lo que supone es que yo, la persona que está usando las gafas o el programa X de realidad virtual, supone que yo me sumerjo en un mundo virtual, es decir, en un mundo que es, vamos a decir, no me gusta usar la palabra mentira, ¿vale? Pero es un mundo hecho, generado por ordenador. Entonces yo, pues bueno, usando este programa con estas gafitas, estoy sentado en el cuarto de mi casa, pero en realidad lo que estoy viendo es que yo estoy dentro del Palacio de Versalles o dentro de un submarino o en un cohete espacial. Y todo lo que me rodea, ¿vale? En 360 grados es así, es virtual. Por eso se habla de realidad virtual. Y repito, no es mentira, ¿eh? O sea, hay gente que dice, es de mentirijillas. Bueno, sí, es de mentirijillas, pero al final es muy real. Porque es tan real que me está generando una serie de sensaciones que no son mentiras, son reales. Con lo cual, pues creo que aquí los términos tendríamos a veces un poco afinar al hablar, ¿no? Bien, esto sería la realidad virtual. Es decir, yo soy el que se sumerge, ¿vale?, en un entorno virtual, ¿eh? Y interactúo con él. Me puedo encontrar con diferentes personajes o con diferentes situaciones, etc. Bien, por el contrario, la realidad aumentada lo que supone es la introducción de elementos virtuales dentro de un espacio real. Es decir, que yo de repente voy por la calle y veo pasar un dinosaurio corriendo. Y entonces dice, ¡hala! Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues realidad aumentada. Repito, la realidad aumentada se basa en la inserción de elementos virtuales, digitales, no voy a decir mentirijillas, ¿vale? Elementos virtuales o digitales dentro de un espacio concreto, de un espacio real. En este caso, no soy yo el que se sumerge, sino, vamos a decir, soy, de alguna forma, el que hace que en la mesa de la cocina aparezca un perrito o aparezca un cuerpo humano perfectamente representado y modelado para que, en este caso, alguien pueda realizar una práctica o pueda aprender una lección de medicina pues a la perfección, ¿verdad? Sin tener que estar ahí pues molestándole. Bueno, esto sobre todo un poco por diferenciar los términos, porque a veces, pues yo cuando hablo con conocidos o tal, me dicen, eso es lo de la realidad virtual, bueno, pero es todo igual, ¿no? Es como otra chorrada que han sacado. No, para nada, no es ninguna chorrada y además esto es algo que, repito, que obviamente tiene una vertiente hacia el ocio, ¿vale? Que probablemente conozcáis algunos de los ejemplos que os voy a poner y luego tiene una vertiente muy seria y una vertiente muy útil y que es algo presente en nuestras sociedades y que no sé si nos va a ayudar a construir un mundo mejor, pero está aquí y tiene una utilidad práctica muy concreta, ¿eh?
Bien, huelga decir que lo que pone aquí en la introducción ya, pues con lo que os he explicado ya nos hacemos a la idea de lo que nos están diciendo, ¿no? Dice, la realidad aumentada permite convertir nuestro mundo físico en interactivo y digital. Bueno, ojo, o sea, aquí tampoco me gusta a mí que nos vayamos un poco pues, con los mundos de Yuppie. ¿Qué quiero decir con esto? El entorno físico no lo vamos a convertir en interactivo. Lo que vamos a hacer es ver cosas en mi entorno real, en nuestro entorno físico, que antes no estaban ahí. Otra limitación que tenemos con este tema todavía, todo hay que decirlo, otra limitación que tenemos con este tema todavía es que, obviamente, para que yo pueda disfrutar de esto, voy a necesitar un dispositivo. En este caso, yo os voy a recomendar algunas aplicaciones. Vais a necesitar un smartphone, ¿vale? No vamos a decir un móvil, un smartphone con cámara, por supuesto, porque va a ser la cámara la encargada de realizar este trabajo. Y un software, que en este caso sería la aplicación que os vais a descargar. A ver, tenéis un montón de aplicaciones de realidad aumentada, muchas son de pago, pero todas os van a dejar hacer una prueba gratuita, para que podáis ver cómo funciona, ¿vale? Una de las limitaciones, como estaba diciendo, y es la parte que a mí un poco, pues claro, todavía se me queda coja, es que, obviamente, si tú dejas de mirar la pantalla del móvil, ya no ves al dinosaurio o ya no ves al perrito, o al gatito, o al señor que sea, que esté haciendo lo que sea que haga en el programa que hayamos elegido. Entonces, bueno, esto, como digo, todavía a nivel de usuario es algo que está en ciernes. Y yo creo que esto, de aquí a un tiempo relativamente corto, medio plazo, va a ser algo que va a eclosionar y que va a ser realmente espectacular. Sí que tengo esa idea realmente, pero a día de hoy las cosas hay que decirlas como son. A nivel de usuario, las cosas están todavía un poquito por hacerse. Se están haciendo ahora, lo cual no le quita interés, ¿vale? O sea, esto es algo muy, muy interesante. Por lo tanto, ¿cómo funciona? Dice aquí que son necesarios 3 elementos, ya os los he mencionado yo. Un objeto real, a mí más que objeto me gustaría decir, o me gustaría que se os quede la idea de un espacio real. Un espacio real. Al final, un objeto creo que se queda un poquitín pobre, ¿vale? Un espacio real, una habitación, una mesa, un espacio, en el cual yo voy a insertar, ¿vale? A través de la cámara de mi móvil, en conjunción con una aplicación, ¿vale? Voy a insertar un elemento ajeno a esta realidad mía, ¿vale? Esta sería la idea, básicamente, de cómo funciona la realidad aumentada. Bueno, aquí tenemos una gráfica sobre diferentes tipos de realidades aumentadas. Tampoco os voy a aburrir con historias que probablemente pues, no os interesen demasiado. Me voy a centrar en la parte que más provechosa nos puede resultar y más interesante. Nivel 2, nivel 2 y nivel 1, en este caso, serían las formas que más conocemos todos y yo pienso que más nos pueden interesar para ir viendo qué es esto de la realidad aumentada. Tenemos en el nivel 1 el ejemplo del dinosaurio, este que os comento, que puede ser algo pues bien gracioso, pues estar haciendo la comida y estar viendo al bichito por ahí moverse entre las cazuelas. Normalmente se le puede cambiar el tamaño, hay varios tipos para elegir. Ya digo que las aplicaciones, algunas, por no decir todas, son de pago, pero os van a dejar hacer bastantes pruebas gratuitas, que nadie se preocupe con esto de lo de hay que pagar. O sea, acordaros siempre de que si no metéis vuestro número de tarjeta de crédito en el móvil en ningún sitio, por usarlo no vais a pagar, tranquilos, ¿vale? Y también, obviamente, podemos usarlo, como se ve en el nivel 2, para hacer reconocimientos a través de iconos para que, en este caso, con una aplicación a tal fin, el móvil me vaya archivando pues que en tal sitio hay una cafetería, en el otro sitio hay un restaurante, etcétera. También puede ser bastante útil. Las aplicaciones, bueno, mira, por ejemplo, aquí tenéis una, animales en 3D de Google. Aquí veis, por ejemplo, un tigrillo muy simpático, ¿verdad? En la primera imagen que tenéis aquí, ¿vale? La que tendría el fondo negro, este sería el modelo en 3D, está modelado en 3D primero. Ya veis que está perfecto. Este sería el modelo que elegimos en la aplicación y después ese es el modelo que el móvil con la cámara en conjunción con la aplicación nos va a insertar, en este caso, pues en el cuarto de los niños. Tenemos ahí al pobre perrillo este que está pues junto con el tigre, que obviamente pues el tigre es de mentira. El tigre sería lo que hemos venido a llamar realidad aumentada y esta es la gracia del tema, yo creo, ¿no? Que pueda estar ahí, pues bueno, un poco
conviviendo. El perro no ve nada, eso sí, el perro no ve. Al tigre solamente le vamos a ver nosotros. Bueno, normalmente estas aplicaciones, yo por la experiencia que tengo, obviamente no conozco todas las que hay, pero las suficientes para saber que casi todas son muy parecidas. Lo que nos van a presentar es una lista de objetos o de animales que vamos a poder insertar, encima de nuestra mesa o en nuestra cama, en nuestro dormitorio, etcétera. ¿Vale? Entonces, primero nos van a dejar hacer la búsqueda, después vamos a poder ver, como se explica aquí, pues una galería de animales o de cosas y ya el último paso sería pues darle al go, ¿no? Al OK, para que ya eso me aparezca a mí pues enfrente de donde yo tenga, vamos a decir, de donde yo esté apuntando con el móvil, ¿verdad? Bueno, esto sería un poquito una aplicación, pues como diría mucha gente, un poco chorra. Pues yo no estoy de acuerdo. A mí me parece muy interesante. Esto es un ejemplo, simplemente es la punta del iceberg de lo que se va a poder hacer dentro de muy poquito. Y en ese segundo yo creo que hay que quitarnos, nos tenemos que quitar un poco a veces los prejuicios que podemos tener con estas cosas. En este caso tenemos otra aplicación que igual hay también gente que dice, pues si total para hacer eso, bueno, pues para hacer eso, oye, pues es otra forma de hacer, ¿vale? Esto nos va a permitir crear, nos va a permitir dibujar por encima de nuestras paredes. Obviamente no vamos a manchar nuestras paredes, ¿no? Estos normalmente son plasmaciones prácticas de cosas teóricas que son mucho más grandes y que obviamente luego esto, repito, tiene otras utilidades. Me gusta esta aplicación sobre todo, os voy a poner esta, IKEA Place, la tenéis a disposición cuando queráis en vuestros Play Stores o en vuestros Apple Stores si tenéis iPhone. Y aquí sí que tenemos, por ejemplo, una aplicación que a mí me parece muy seria, muy seria. Hombre, el mundo no va a dejar de funcionar por esta aplicación, pero sí me parece muy seria. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque con esta aplicación lo que voy a poder hacer antes de IKEA, por cierto, en fin, lo que voy a poder hacer antes de ir a comprar a IKEA, que muchas veces pues, nos pasa que dicen, oye, ves la alfombra en IKEA, y es tan bonita, lo tienen todo tan bien puesto, ¿verdad? Que vas allí, lo ves y dices, ya está, me la llevo. Luego llegas a casa y te encuentras que tu casa pues más pequeña, no tiene la sala tan grande, no cabe, da con la puerta, no sé, es que parecía que quedaba bien, pero no, luego no lo ves, lo pones y dices, esto no va ni para atrás, lo voy a devolver, no me lo descambian. Bueno, pues IKEA, que siempre están a la cabeza de estas historias, tiene una aplicación estupenda que lo que va a hacer es que yo voy a poder, dentro de mi casa, voy a poder insertar de forma virtual los muebles que posteriormente voy a querer o no, dependiendo de cómo quieran, comprar. Y esto, pues yo creo que está muy, pero que muy bien y que es muy útil. ¿Por qué? Pues para empezar porque me ahorra un montón de esfuerzo, ¿vale? Un montón de energía. O sea, es decir, ¿cuántas veces no hemos ido a una tienda de estas a ver si compramos algo? Y al final te acabas llevando algo que no es lo que te hacía falta, que luego dices, esto para qué lo compré si no queda bien. Bueno, pues eso en el mundo del mueble, apasionante, se ha terminado. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, a través de esta nueva tecnología de la realidad aumentada, voy a poder decir, ¿esta mesa de IKEA quedará bien o no quedará bien? Bueno, pues la voy a poner ahí. La voy a poner en el rincón a ver cómo me hace juego con las cortinas. Entonces, si queda bien, pues voy y me la compro. Ya está. No voy con las dudas, no voy con las medidas que no me las sé, no voy. Y esto sí que es una aplicación real. Aquí ya no me vale, por ejemplo, lo de, para ver un dinosaurio por encima de la mesa, pues qué cosa, ¿no? Pues bueno. Vale, esto es muy real y es muy útil. Aparte de que os puede ahorrar un dinero. O sea que sí es cierto que esto es algo real y que tiene un montón de usos. Aquí tenemos algunos de ellos, aplicaciones en las que se está usando ahora mismo, en qué ámbitos de nuestra sociedad, de nuestro mundo se está usando la realidad aumentada. Bueno, pues como podéis ver, educación, televisión, entretenimiento y publicidad, diseño y arquitectura, gastronomía, turismo, formación, medicina. Diseño y arquitectura, yo creo que, por ejemplo, en este caso, lo que os hemos mencionado de IKEA, me parece que es espectacular el uso y no solamente el uso, o sea, sino el rendimiento de estas aplicaciones. Creo que es un campo en el que enseguida se puede ver el rendimiento de estas aplicaciones. Otro campo en el que enseguida se ha visto el rendimiento de estas aplicaciones, pues no sé si tendréis chavales en casa, sería el ejemplo, que antes me lo he soltado a posta, el ejemplo de Pokémon.
los bichillos esos que no se salen de un huevo. Yo es que no los conozco, pero sí he visto el juego. Esto digo que es muy real porque hay una empresa, obviamente, detrás de este videojuego que ha ganado muchísimos millones de euros con ello. O sea, que quiero decir, real es realísimo. Y aquí ya no estamos hablando de lo del tigre de juguete, estamos hablando de que esto es un juego que cuesta dinero, la gente paga por él y, bueno, pues es un negocio espectacular. ¿En qué consiste este juego? Pues por lo visto este juego consiste, aunque por servidor no lo ha jugado, pero sí lo ha visto jugar, consiste en que el jugador que sea, es decir, pues yo, Pepito, tiene que ir cazando unos animalillos, que son estos bichillos amarillos que hay por ahí, que claro, tú los estás viendo en el frigorífico, debajo de la cama, se escapa por el portal, la cosita, el Pikachu creo que se llama el amarillo. Entonces tienes que ir y capturarlo, lo tienes que coger. O sea, eres como un cazador de bichos de estos. Por lo visto es muy divertido. Igual ya los coge un poco mayores, pero bueno, pues quiero decir, si alguna vez habéis visto por la calle gente haciendo cosas raras, mirando debajo de un coche o cosas de esas, se dice, a ver, ¿dónde está el bicho este? Igual es que está jugando al Pokémon Go, ¿vale? Y esto también, repito, de tontería no tiene nada, ¿eh? Ha sido una cosa, bueno, este juego en su momento fue un pelotazo muy grande, ¿vale? O sea, y de hecho ha abierto el campo, en su momento abrió campo, abrió camino a otras experiencias, a otras iniciativas similares que vinieron detrás. En este sentido, fue muy pionero. Sobre todo, me gustaría recalcaros cosas un poquito más serias, como puede ser lo de IKEA, en este caso, que bueno, no es por hacer demasiada propaganda del tema, pero es llamativo lo bien que está esta aplicación, lo bien que funciona. A mí yo la he probado y me parece realmente espectacular. Como curiosidad, porque bueno, no voy a ir a comprar ahora mismo nada, pero realmente sí que es algo que dice, sí, con esto sí, con esto sí. Bueno, tenéis aquí una tablita, antes al comienzo de la charla os he mencionado un poquito el tema de la realidad virtual y como al final, pues, hombre, aunque no sean familia, pues ahí andan. Vamos a decir que son un poco del mismo tronco. Tenemos aquí una tabla en la que se nos muestran pues, ciertas diferencias que existen entre una y otra. Ya os he dicho que no es que no tengan nada que ver, pero tampoco son ni mucho menos lo mismo. En este caso, como vemos, la realidad virtual tendría un nivel de interacción con la realidad bajo, ¿vale? Con realidad nos referimos a realidad real, verdadera, mientras que la realidad aumentada tendría un nivel de interacción muy alto, ¿vale? Porque precisamente lo que hacemos es insertar un elemento virtual en nuestra realidad. Esta realidad no se altera, pero sí que nos va a dar los parámetros para que podamos entender ese objeto, con lo cual el nivel de interacción es elevado. El nivel de inmersión, por contra, aquí un poquito se invierte la lógica. Claro, porque la realidad virtual precisamente en la premisa que se basa es en que yo salga de este mundo y entre en otro, aunque sea de forma virtual. Por lo tanto, el nivel de inmersión es total. Mientras que en la realidad virtual el nivel de inmersión yo diría que es de hecho bajo, no medio, ¿vale? Pero es que está pensada para otra cosa, Los dispositivos empleados, bueno, pues de realidad virtual os hemos presentado en alguna charla presencial, recuerdo que hicimos en Irún, la de Oculus, ¿vale? Que es la de Google, que es un dispositivo que en estos momentos, bueno, hay varios niveles de gama, pero vamos a decir que es bastante asequible. Vive no lo he probado, no os podría decir. Sí que os puedo decir que el Oculus pues funciona, sobre todo es bastante fácil de usar, ¿vale? Y en este caso, pues en la realidad aumentada tendríamos apps para smartphones, sería el dispositivo, en este caso no sería apps smartphones, sería el dispositivo, sería el smartphone, ¿vale? Perdonad, una pequeña rata. Y luego, bueno, pues Pokémon Go y Monster Park no serían propiamente dicho dispositivos, sino serían las aplicaciones, aplicaciones. Y las empresas que están en este ajo metidas, pues bueno, Facebook y HTC llevan ya bastante tiempo apostando fuerte por el tema de la realidad virtual. Y Google y Apple, Google también, bueno, ahí anda un poco los dos, y Apple un poquito más con la realidad aumentada. Como de costumbre, se nos ha pasado el tiempo enseguida. Pues resumiendo un poquito, en la última diapositiva, la realidad aumentada proyecta información digital, en este caso sobre todo lo que van a ser es imágenes, a día de hoy, porque luego cuando pone textos y gráficos, sobre todo para otro tipo de usos más empresariales, vamos a decir, ¿vale?
lo proyecta en el mundo real, proporcionándonos una experiencia, una visión nueva del espacio. Por eso comentábamos al principio sobre todo lo de que el nivel de inversión es bajo, pero es que no está pensado para que sea una realidad virtual, es diferente, los usos. Bueno, no me quiero alargar más, un día más, una semana más, muchísimas gracias por haberos unido a estas pequeñas charlitas de Gacetabune, siempre intentando extraer temas de interés. Y nos despedimos, hasta la próxima, un abrazo a todos y gracias otra vez.